No, ¿vos me mordés a mí? Sí. Che. Salí. Nadie te Da. llama la Elo, ya anda. Bueno, nosotros habíamos hablado de las conscientes. ¿Estas se acuerdan cuáles son? A ver, si entendieron algo de eso. Sí, una era la... Bueno, nosotros habíamos hablado... ¿A la muerte? Sí, no, esos ya son los miedos básicos que lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que vamos, las limitaciones inconscientes son las que se guardan en el cerebro reptiliano. Nosotros tenemos tres tipos de cerebro: el reptiliano, que es el instintivo, después tenemos el límbico o el mesocerebro, que es el emocional, y el racional, que es el analítico, que es el de la corteza prefrontal. Este tipo de limitaciones que vamos a ver hoy se graban en el cerebro inconsciente, sobre todo en la primera infancia, y básicamente son miedos y fobias, ¿verdad? que se dan por primera vez cuando uno es niño, ¿no? Y están vinculados generalmente, yo voy a hacer un repaso, aunque ya lo vimos, como hace tiempo no estamos trabajando con esto, que generalmente están vinculados a los sentidos físicos, tanto el oído como la vista. Y cuando somos niños, esos sentidos nos crean como umbrales. El inconsciente o el reptil es un cerebro de supervivencia, huye o enfrenta. No es un cerebro que razona y que siente, es el de la naturaleza. Entonces, frente a una situación de riesgo en la que se genera, por ejemplo en la infancia, se graba un programa inconsciente que se llama miedo, trauma, fobia. Entonces después, cuando nosotros crecemos, esas grabaciones, frente a esa situación que se repite, como un bucle, ¿sí?, nosotros reaccionamos igual. Lo que tiene de malo esto es que cuando somos niños tiene sentido de repente ciertos miedos o ciertas fobias. Pero cuando vamos creciendo, son irracionales. Pero como están en el nivel inconsciente, no las manejamos. Este es un cerebro reactivo, o sea, estímulo-reacción. Se genera el estímulo que se grabó y reacciona. Y generalmente esto nos trae grandes problemas de relaciones, porque tendemos a atacar a alguien que genera ese estímulo, aunque no nos haya hecho nada, pero tenemos ese estímulo y esa reacción. Entonces genera daños en las relaciones y también en la salud. Esa es la clave de este tipo de miedos y fobias. Nace en la infancia y justamente ahí es que se instala como un programa. ¿Viste? La mente humana, esto ya lo habíamos dicho también, está dividida en un cerebro inconsciente o subconsciente, que es el reptiliano. Y después, el consciente tiene la parte límbica o sentimental y la parte racional, que es parte también del inconsciente. Todo esto ya lo dije, ¿no? Y en el instintivo es donde se arreglan las fobias. Seguimos. Bueno. Nosotros lo que vamos a hacer es, nosotros ya lo habíamos explicado esto. En la primera etapa de la evolución humana vivíamos en cuevas, ¿no? Entonces ahí había necesidad de este cerebro instintivo. Había depredadores, había gente que nos atacaba. Entonces tenía sentido de que frente a un animal salvaje nosotros no nos pusiéramos a pensar mucho de que si huíamos o enfrentábamos. De eso dependía la vida. Pero ¿qué pasa? Ese cerebro reptiliano con el tiempo fue quedando atrás y aparecieron otros cerebros como el de los sentimientos y como el racional. En esta etapa evolutiva estamos en el cerebro racional, que es un cerebro que basa su aplicación en la convivencia con otras personas. No es de supervivencia, sino de convivencia. Nosotros vivimos hoy en sociedades, en civilizaciones, entonces no tiene sentido que tengamos reacciones a cada rato totalmente irracionales, instintivas e inconscientes. Entonces la idea es desarrollar ese cerebro racional que empiece a dominar al instintivo. Porque lo que explica es todo, esta filosofía es, todas las herramientas cumplen su etapa en el momento evolutivo. Por ejemplo, en esa época el instintivo era muy útil, pero cuando ahora nosotros tenemos otros sistemas de defensa, vivimos en ciudades, tenemos autoridades, etcétera, etcétera, esa herramienta instintiva tiene que ser superada.
y que tiene que ser controlada desde lo racional. Entonces, una de las bases de saber cuándo estamos frente a miedos y fobias es la autoobservación. Porque una de las claves de las fobias y los miedos es una reacción irracional. Por ejemplo, frente a un comentario, frente a una situación que no daba para reaccionar así, uno tiende a gritar, incluso existen situaciones psicosomáticas. Empiezas a temblar, generas situaciones de gritos, de aversión, de adrenalinas, que no son normales y son exageradas, porque si alguien viene y te dice algo, un ser racional no tiene por qué gritar, insultar o peor, pegar. Entonces, como es algo inconsciente que uno reacciona sin pensar, no hay una acción sin una reacción, uno tiene que empezar a pensar que todos tenemos traumas, miedos y fobias. Entonces hay que empezar a identificarlas para después trascenderlas. Aquí más adelante explica que un trauma y una fobia, yo subo mi energía y en ese momento la fobia desaparece, pero no la desinstalé. Entonces por eso es necesario todo un programa para ubicarla, que justamente vamos a trabajar hoy con ese test, dónde están nuestros miedos y nuestras fobias. Porque de los miedos nacen los traumas, las fobias, las enfermedades y todas las cosas que están vinculadas a ellos. Vamos a ver una lista más adelante, que la voy a leer porque es larguísima. Bueno, cada uno de los 5 sentidos tiene un umbral instintivo que varía en cada persona. O sea, no todos tenemos los mismos miedos, ni las mismas fobias, ni reaccionamos los mismos. Por eso dice que varía. Bueno, esto ya lo dijimos, que se sabe que se tiene un trauma hasta que se reacciona automáticamente de manera irracional. Por ejemplo, la claustrofobia o miedo a ciertos insectos o ese tipo de cosas, que son totalmente Me está haciendo irracionales. pasar una prueba de las cucarachas. Exacto. Entonces acá ponen un ejemplo. Cuando uno es niño, y un niño, por ejemplo, el niño no tiene ni traumas ni fobias, nosotros las instalamos en la mente del niño nuestro. Entonces el ejemplo es, si un niño está jugando con una cucaracha, para el niño es un insecto más. Entonces viene el padre y empieza a gritar. Mirá esto, ¿entendés? Y eso ya le generó un miedo y una fobia. Quiere decir que en el futuro, cuando sea adulto, ve una cucaracha y va a reaccionar igual. Bueno, a mí me pasó entonces, le tengo fobia. Claro, porque generalmente son reacciones irracionales. O sea, ¿qué te puede hacer una cucaracha o un roedor? Pero generalmente están vinculadas a eso, a una situación de miedo, o sea, de que eso era malo, de que eso era asqueroso, de que eso era peligroso, de la niñez. Entonces, por eso ese inconsciente se forma en la primera etapa, más que nada de los 0 a 7 años. ¿Y las crisis de pánico estarían ahí? Claro, Ah. también. Porque una de las cosas que tienen los ataques de pánico es la irracionalidad en la reacción. Sí. Porque frente a una situación que no daría como ser racional y adulto para reaccionar así, lo haces. Y generalmente están ahí en medio del inconsciente. Todo lo que no es consciente nos domina. Porque maneja un campo de información al que no tenemos acceso y es automático. Y al reaccionar así, es lo que trabajo yo, que atraes seres que estuvieron en la misma vibración o en la misma situación. Claro, y que todo- quedaron anclados Todo aquí. es un tema de vibración. Cuando vos activás ese miedo, les diste la entrada a ellos, Claro. como una cadena. Bueno, una de las cosas que explica acá, esto vamos a detenernos un poquito, es porque existen otras terapias de regresión a vidas pasadas y todo. Entonces, acá lo que dice que lo importante es el trauma, no cuándo se inició, quién lo inició y cómo lo inició. Pero dice que nosotros, por ejemplo, si vemos un vaso sucio, nos empezamos a preguntar, en el ejemplo, ¿quién lo ensució? ¿Cuándo se ensució? ¿Dónde se ensució? ¿Qué hacemos? Lo lavamos. Entonces, esa costumbre nuestra de decir, bueno, si fue en el árbol, fue mi abuelo, mi tatarabuelo, mi tío, mi primo, en que esta vida, en otra vida, en la otra. Entonces, ¿qué explican ellos? Nosotros tenemos una personalidad en cada vida, que el objetivo es que la conciencia se nutra de las experiencias de esa personalidad y sea un poquito más comprensiva, o sea, tenga un nivel más. Pero entre vida y vida, cada personalidad desaparece. O sea, se hace una evaluación, en esta vida no aprendió tal cosa, y pasa a la nueva personalidad. Entonces como que hay que enfocarse en la personalidad actual y ver qué es lo que esta tiene que aprender y no ir remontándose a cuando vivió en la otra vida. Esa es la
Porque hay muchas terapias de regresión a vidas pasadas. Sí. En este caso ellos no son partidarios de ellos porque creen que la personalidad muere y no trasciende la vida física. Una vez que desaparece la vida física del cuerpo físico, la personalidad también. Entonces lo importante es decir, este es el trauma, hay que limpiarlo. Pero también los registros son buenos para eso. En general, sí, a veces es necesario, pero el registro, tanto con la regresión de vidas pasadas, tiene que ser una herramienta cuando no funcionan las normales. Cuando haces terapia y aún así sigue el trauma y todo lo demás. Si no, es meterte en camisa de 11 varas. Es como lo que le pasó, ¿te acordás? Yo te contaba, una chica que no tuvo ningún problema en esta vida con una pareja, con un hombre, Sí. o una agresión. Sí. Ella iba a formar pareja y entraba en pánico. Pero pánico, que no podía formar pareja. Ah, Y tenía ataques de pánico. Cuando sanamos los ataques de pánico, ¿qué pasa? A mí me permiten entrar A los registros. a los registros, que no puedes entrar sin autorización, claro, simplemente al punto que fue que le generó eso. claro. Ella en un local bailable, en otra encarnación, fue abusada y atacada por hombres. Claro. Cuando ella tomó conciencia se sanó. Claro. Pero bueno, ahí pueden haber fracasado otras terapias. Y ahí en ese momento sí, pero en principio hay que tratar de resolverlo con la vida actual. A veces no se puede. Pero eso es lo que explica, que la personalidad se desvanece en cada vida. Otra de las cosas que explica que el trauma no llega por la experiencia física, sino que la contaminación es mental. O sea, la experiencia física en sí misma no, la que se contamina es la mente, Sí. a través de una experiencia física. No es una creencia consciente, el trauma es una defensa. Y dice que todos esos, era lo que explicaban, nacen justamente en la infancia. Porque hay una tendencia, dicen ellos, a no dejar que el niño experimente. Lo cuidas de esto, lo cuidas de esto, lo cuidas de aquello, lo cuidas de lo otro. Entonces, tiene miedo a todo. Miedo a esto, miedo a lo otro. Entonces, ellos apuntan, porque incluso tienen un módulo que es escuela para padres, de que sí hay que dejarlos experimentar de forma dirigida, que no se lastimen, pero que experimenten. Porque así es que no instalamos los miedos y las fobias en la infancia. Tal cual. Mira, les voy a contar un caso porque dijiste, dejar que experimentar en forma dirigida, controlada. claro. Eh, Tampoco que te incendie la casa. No, pero por eso yo siempre contaba que el hijo siempre iba y andaba, viste, que era chico, gateaba, atrás de los enchufes. Y él, no toque. Entonces un día estaba tan así y dijo, bueno, yo voy a esperar a ver qué hace. Y él lo quitó, chico, ay, mete los dedos en el enchufe. Así como dejó que metiera, así como metió, lo agarró y lo tiró para atrás. Nunca más. Lo experimentó directamente. Viste, como que no le Jamás lo sirvió, hizo. que no le Porque hiciera. si estaba podido decirle no, salí de ahí, no sé qué. Pero claro, él, como es incontrolado, porque él estaba ahí Claro. presente y como no. Rígida, o sea, como Apenas que toqué lo experimentar. tiró. Pero claro, no todos los padres están dispuestos a eso. Ah, no. Y Dicen, además que si no me hay, llega a una, salir- no hay una educación para padres. Claro. Es algo que lo hace de forma instintiva. Sí. Y como es ancestral, mi madre me enseñó así, mi Ah, abuela me sí, enseñó bueno, así. eso sí. Entonces no somos capaces Seguimos de cambiar las el mismas sistema de conductas, enseñanza. sí. Justamente ahí en la infancia es donde se llena la vida más de traumas y fobias, en esa primera infancia. Bueno, por eso dicen que es importante no trasladar a los niños, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo acá, porque estos explican que nosotros recién estamos en el proceso humano. O sea, somos medio animales y medio humanos. Porque no somos capaces de lo que es el cerebro humano propiamente dicho, que es el racional, ser capaz de controlar a los otros cerebros, que son el neomamífero, que es el límbico, o el emocional, y el reptiliano. Entonces, cuando lleguemos a la etapa, que es el cuarto nivel de conciencia, ahí sí vamos a ser verdaderamente humanos. Por ahora no lo sé. Bueno. Los maestros dicen, en esta primera, piensa en amor, habla en amor y actúa en amor. Cuando pienso mal, estoy partiendo de una contaminación mental. Ahí tengo traumas y creencias falsas. Bueno, yo se acuerdan que nosotros habíamos diferenciado los traumas y las fobias de las creencias falsas o ignorancia. ¿Por qué? A ver si aprendieron algo de todo. El trauma y la fobia, como vimos, son parte del cerebro inconsciente, no del cerebro consciente.
se adquieren en la infancia y se graban en el subconsciente o el inconsciente. Mientras que las creencias falsas son fruto del cerebro consciente, lo que viene en la cultura, lo que viene en la educación. O sea, nosotros somos conscientes de esas creencias, no de que son falsas. Por eso las tildamos de ignorancia, que fue la que vimos en la otra clase. Estas son en un nivel que nosotros no tenemos una conciencia. Nos damos cuenta cuando reaccionamos, por nuestra reacción emocional, verbal, incluso físicamente, porque se dispara la adrenalina. Existe o sea, como es un instinto de supervivencia, la adrenalina, ¿no? Que es la que uno precisa para correr y uno se dispara. Y ahí es que nosotros... La especie de pánico, yo nunca tuve, ¿no? Pero decía compañeras que habían tenido, que es la sensación de muerte, que te vas a morir. Te lleva a eso. Por eso, pero en forma irracional, o sea, Sí. no existe ninguna situación externa que te genere una sensación A de veces muerte. arriba del ónibus venían para el trabajo y le daba y se tenía que bajar porque parecía que se iba a morir. Sí, sí, es así. Bueno, los traumas son programas de defensa, por eso siempre se relacionan con los miedos. Se asocia al trauma subconsciente, todo esto lo vimos. Bueno, ahora vamos a empezar con la clasificación de los miedos. Vamos a ir más específicos. Entonces, vamos a tener 4 miedos básicos, ¿sí? Que ya les hablé algo por arriba Sí. la reunión pasada. ¿Qué es? Estos están identificados con la naturaleza, porque estos miedos se adquirieron en la etapa animal, propiamente dicha, sí. Entonces, esto no quiere decir que cuando yo hablo, por ejemplo, del macho alfa o del macho dominante, sea un tema de sexo. Eso le puede pasar a una mujer, a un hombre, no es el género. Es la psicología de ese arquetipo, que en este caso es el macho alfa. En una manada, el macho alfa es el que domina. Y por lo tanto, el miedo de un macho alfa es miedo a perder. A perder el dominio, a perder el control. Es decir, esa es la clave de este miedo. Todos tenemos los 4, pero hay uno que es más importante o que sobresale sobre los demás. Pero todos tenemos algo de los 4. Después, el miedo a enfrentar es el del macho subordinado. O sea, que no puede enfrentar al macho dominante y por lo tanto es sumiso, se somete. Es bien un arquetipo, ¿sí? Después tenemos la hembra, que es la que depende del macho para su supervivencia y la de su cría. Entonces tiene miedo a ser abandonada, justamente porque necesita. Y después, en último lugar, está la cría, la que depende para vivir de la madre y el padre. Entonces, su miedo es miedo a morir. La cría, al tener esa dependencia para vivir de sus padres, siempre tiene miedo a morir. Esos son arquetipos, pero que nosotros en la infancia instalamos uno más que otro. Por eso ahora cuando veamos el ejercicio, te da una clave para saber cuál es el miedo dominante. Si bien todos tenemos uno, hay uno que es el clave, que sí es y después alguno de los demás, pero ese es el dominante. ¿El anterior cuál era? ¿Al miedo a morir? Al abandono, que es el de las hembras, digamos, en el mundo animal. Porque como necesitan el suministro del macho, tienen miedo a ser abandonadas y no disponer del alimento para la cría y para ella. Pero a pesar de que eso parece ser algo que no se aplica en nuestros días, porque ni somos macho dominante ni alfa, sin embargo tenemos el arquetipo metido ahí. Y dice acá bien que son programas, ¿no? Bueno, acá tenemos miedo a perder, miedo a enfrentar, miedo a ser abandonado y miedo a morir. Entonces, eso ya lo expliqué. El miedo produce una secreción que dispara las reacciones psicosomáticas y lanza a la sangre hormonas como adrenalina. Pero ¿qué pasa cuando lanza esas hormonas en un mundo que no es salvaje y que no las precisás? Porque no tenés que salir corriendo porque viene un león. Entonces, eso es lo que genera todas las situaciones de enfermedades y estrés. La gente termina enfermándose porque no sabe cómo canalizar esa adrenalina, que claro, cuando uno está en medio del bosque y hay un animal que te corre, vos la canalizás corriendo, porque la adrenalina es una hormona que es para huir o enfrentar, y necesitas la energía que te da, ¿viste? Lo que uno genera adrenalina, una fuerza. Pero si estás en la ciudad y no hay nada para correr y generaste eso, el cuerpo de alguna manera lo tiene que somatizar y lo hacen a medio de una enfermedad. Bueno, esto ya lo dijimos.
Bueno, aquí yo voy a leerlo porque son una cantidad. Los traumas asociados, ¿tá?, con el miedo a perder, o sea, cada miedo genera traumas, de lo que estamos hablando ahora. En el caso del miedo a perder, del macho alfa, es la ira, el orgullo, la agresión, la angustia, los prejuicios, el fanatismo, la inseguridad, la impaciencia, la superioridad, autoritarismo, hiperactividad, perfeccionismo y urbanismo. Son generales, ¿no?, pero todas tienen en común el dominio, ¿no?, el tema de autoritario, fanático. Y existen reacciones psicosomáticas, siempre que puede ser el estrés, puede ser la respiración, etcétera. Las enfermedades asociadas con el miedo a perder son la hipertensión, el infarto, la anemia, la gastritis, la úlcera, la diabetes, el cáncer, enfermedades autoinmunes, psoriasis, artritis, etc. O sea que de cada miedo tenemos de una fobia o de un trauma como estas, a su vez una reacción física. Van de la mano. Después tenemos, en el caso del miedo a enfrentar, que sería el que sigue, los traumas son pena, pudor, apatía, pereza, rencor, timidez, cobardía, indecisión, vergüenza, frustración, inseguridad, incapacidad, susceptibilidad y autodestrucción. Entonces hay situaciones como de rubor, temblor, confusión mental, sueño, lentitud, pesadez, deseos de morir, enfermedades autoinmunes, hipertiroidismo, miopía, alcoholismo, suicidio, problemas en el seno, la persona rechaza la vida, tiene miedo a la vida. Ese es el que tiene miedo a enfrentar. O sea, viste que cada uno es importante también. Después tenemos el miedo al abandono, sería la situación de odios, de celos, dejadez, tristeza, nostalgia, melancolía, vanidad, desamparo, posesividad, aburrimiento, baja autoestima y sobreprotección. Y el deseo de venganza y opresión en el pecho y de sangre. Puede haber tumores del páncreas, gripes, anemias, neumonía. O sea, esto lo da como ejemplo, ¿no? Las agresiones de tipo amoroso justamente provienen del miedo al abandono. Y la baja autoestima también se relaciona con este miedo. Después, por último, tenemos el miedo de las crías, ¿no? El miedo a morir. Y ahí tenemos asco, pánico, terror, apegos, histeria, avaricia, rebeldía, tacañería, rebeldad, escrúpulos, recelos, desconfianza y evasión. Y las reacciones psicosomáticas son deseos de vomitar, pérdida de apetito, alteraciones digestivas, temblores, calambríos, palidez, cálculos renales, hepáticos, cefalea, hay de todo. Bueno, vamos ahora a hacer un test. Ahora viene el test. La idea es que vayas numerando las preguntas, ¿tá?, a medida que se hacen, y solo se contestan con sí y no. O sea, son fáciles. A los efectos de que de identificar el miedo básico. Yo ya lo hice y ya lo sé. Pero cada cual tiene que autoevaluarse. A ver, ¿cuáles son las preguntas? Bueno, test para descubrir las limitaciones traumáticas. O sea, a cada pregunta la numeran. Entonces ponen sí y no. Claro. O no. Obviamente que sí o sí o no. La primera es, ¿te alteras cuando las cosas no salen como quieren? No, las preguntas no las copien. Solamente pone uno, sí o no. Pones 1, 2, 3, 4 y vas poniendo el 1 le pones Porque sí. después nosotros vamos a hacer un puntaje en base al número. Entonces no es necesario que copies la pregunta. Por ejemplo, en la número 1, ¿es sí o no? En la número 2, ¿te es difícil reconocer errores y pedir perdón? La número 3, ¿temes perder tus bienes o seres queridos? La 4, ¿te dan ganas de agredir a alguien cuando te lleva la contraria? Bueno, acá me comí una, el 5, por eso está. La 5, ¿con frecuencia criticas y juzgas? 7, ¿resulta difícil aceptar personas distintas? Ahora, 5, la 6, 4, 3. ¿Con frecuencia criticas y juzgas? No, la 4 y la 5. Ah, sí, lo que pasa es que yo me salté la 5 por eso. Resalté el 5. No está bien. Pero Sí. igual, Por ¿cómo eso. ponemos nosotros? 4 y 6, entonces. Sí, pero igual, en el test está incluido el 5, así que ustedes sigan el orden. Entonces, ¿qué es? Bueno, yo ¿La no, otra cuál es? ¿con cuál te quedaste? Yo me quedé, marqué 5, pero es que 6. Con frecuencia, el 5 sería con frecuencia criticas y juzgas. Después sigue, ¿te resulta difícil aceptar personas distintas? Sería la 7. Claro. ¿Te sientes atacado en tu condición económica o social?
Sientes que hay, no sé si va en la 9, no sé cómo Sí. está numerando. Sientes que hay demora o lentitud ¿Qué demora lentitud en qué? en las cosas, en general. Yo sí. Bueno, En algunas, no en todas. en general. Yo no siento en todas como... O sea, ahí tenés que decidirte si sentís más o menos. Claro. Entonces, Sí, ¿cuál te en un pensás? área sola siento lentitud. Entonces diría que no. ¿No? Está. Después, ¿piensas que es difícil encontrar personas que hagan las cosas como tú? No. Sí. Personas que las pueden hacer. Bueno, 11, ¿no? Yo sigo 11, aunque acá puede ser que sea bien. ¿Te molesta que las cosas no se hagan como tú dices? 12. ¿Piensas que el tiempo no puede desperdiciarse en actividades improductivas? 'Sufre cuando las cosas no quedan hechas como a ti te gusta'. Y dice, ¿tus actividades son tan importantes que no tienes tiempo para los tuyos? La anterior, como era, sufre. Cuando las cosas no se hacen como te gusta. Bueno, seguimos. Ante ciertas situaciones, ¿te ruborizas? ¿Te da miedo que te vean con poca ropa? Yo no sé qué están numerando ahí, pero bueno, supuestamente tendría que ser del 15 en adelante. 15, 16. 16. 17. ¿Pocas cosas te producen entusiasmo? Otras cosas. ¿Le pides a los demás cosas que puedes hacer? No. Contrario. ¿Ciertas personas te han hecho daño y deben pagar por eso? ¿En ciertas ocasiones dejas de hacer cosas por vergüenza? 21, ¿no? ¿Con frecuencia sientes miedo para decir o hacer cosas? Siente miedo. Para. Decir o hacer cosas. Decir hacer cosas. Miedoso. 22. ¿Dudas al decidir? Al recibir. Decidir. decidir. A tomar una decisión, como que sos indeciso. No. ¿Te esfuerzas para quedar bien? 23. 4. ¿Piensas que los demás tienen más capacidad? 25. ¿Dejas pasar muchas oportunidades? 26. ¿Te entristeces porque por lo que los demás dicen o hacen? Ya aprendí la lección. No. 27. ¿Con frecuencia descuidas tu salud o corres riesgos innecesarios? No. 28. ¿Sacaron los puntos? Todavía no. ¡Oh! Puede ser con los puntos. Ah, mirá. Pero no es porque eran reales. Sí, son resolvibles y me quiere ver en 2 semanas. Si no se me fueron, me lo sacan. Ah, mirá. No te llevó tiempo, ¿no? Sí. El 27, ¿cuál era? ¿Con frecuencia descuidas tu salud o corres riesgos innecesarios? Y 28 dice, ¿sientes ganas de vengarte por lo que otros te hacen? No. Bueno, 29. ¿Te sientes mal cuando tu pareja o tus seres queridos se comparten con otras personas? Si la pareja o los seres queridos comparten con otras personas. No. 30. ¿Te da pereza arreglarte? No. A mí. 31. ¿Sientes amargura o decepción por no ser tomado en cuenta por los demás? 32. ¿Inviertes mucho tiempo en arreglo personal y estar a la moda? 33. ¿Con frecuencia deseas regresar al pasado? 34. ¿Tus sensaciones de tristeza, soledad o abandono? ¿Cómo no? Para. ¿Esa cuál es? ¿Repetirla? 34. Sí. ¿Tus sensaciones de tristeza, soledad o abandono? ¿Te sentís sensaciones de tristeza, soledad o abandono? 35. ¿Te sientes angustiado cuando estás solo?
36. ¿Reclaman la presencia de tus seres queridos? 37. ¿Piensas que la vida es dura y sería mejor morir? ¿Cada cual? 38. ¿Eres hipocondríaco? No. 39. ¿Con frecuencia caes en estados de que no te apetece nada? Sal, no tengo nada. 40. ¿Piensas que tienes poco valor para los demás? Bueno, 41. ¿Tratas de evitar las dificultades a tus seres queridos? 42. ¿Algunas situaciones te causan repugnancia hasta el punto de sentir náuseas? 43. ¿Te paralizas o te quedas mudo a veces? Ante ciertos insectos, ¿sientes adversión? Sí. 45. ¿A veces llegas a sentirte indefenso sin causa? ¿Indefensa? Sin causa, para sentirte así. Entonces, en causa. ¿Tomas muchas medidas para proteger bienes o tus seres queridos? 47. ¿Ante algunas situaciones puedes perder el control? 48. ¿Con facilidad encuentras justificaciones para dejar de hacer cosas? 49. ¿Con frecuencia sospechas de las personas? Decir desconfiado. Bueno. 50. ¿Acumulas lo más que puedes para el futuro? 51. ¿Te es difícil aceptar órdenes? 52. ¿Te molesta gastar en algo no indispensable? 53. A pesar de las dificultades, ¿quieres hacer las cosas a tu manera? A pesar de las dificultades, ¿quieres hacer las cosas a tu manera? Sí. Y 54. ¿Desinfestas todos? No, no soy maniática. Me gusta la limpieza. Hay algunos que sí. 55. ¿Temes a ser engañado y no confías? Bueno, entonces ahora vamos a hacer así. Hay que ver qué número de preguntas son más, tenés más sí que las demás. Si son del 1 al 14, ¿De sí? de sí, ese es miedo a perder. Pues son tantas preguntas. Pero bueno, hay que ir como centralizando los primeros números. Del 1 al 14, ¿hay más sí que no? Ah, del 1 al Ah, del 1 al 14. 14. Yo pensé que contaras todos y había No, no, 14 no, sí. Del Yo 1 al también 14. hice lo mismo. No, del 1 al 14, ¿hay más sí que no? No, al menos sí. O sea, de acuerdo a eso, si gana el no, el del 1 al 14, ese no es tu miedo. Básico, tu miedo central. ¿Está? Yo tengo 8. 8 sobre 4, o sea que sí, hay más sí. 8 sí. No, entonces, podés hacer la evaluación como una corrección. 8 sobre 4. Después del 15 al 28, hay que ver lo Los tres mismo. nomás. Del 15 al 28. ¿Que los sí también? Sí, sí, siempre hay que hacer esa cuenta, entre sí y no. 6, 7. 1. Yo tengo 3 también. No, está 28 mal. Está mirando mal. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 6. Porque hay menos. Claro, podemos poner la evaluación ahora. ¿Sí? Sí, tengo 10. Del 29, ese es el miedo a enfrentar. Del 29 al 42, 3 tengo también. Yo te pongo el 3. 3. Yo sí, 3 sí. y por último del 43 al 56. Tengo 3 también. Tenés 3 en todo. Sí. O sea que no tenés ningún, o sea, ¿qué pasa? ¿3 qué? ¿3 sí? Sí. No, en el.
Pero más A ver, pará. 1, 2. Sí, porque recién en el 15 tendría otro sí. Hasta el 13 tengo. Bueno, tenés que evaluar cuál de los 4 miedos, que son miedo a perder, a enfrentar, al abandono y a morir, se tiene más sí que los demás. Para decir, este es mi miedo básico. Bueno, Y cuando mira, tengo 3 en cada uno, Porque Que tenés te miedo a la miedo cucaracha. todo. ¿Tenés miedo a todo? Miedo a la cucaracha. No va. Siempre hay un arquetipo. O sea, nosotros tenemos los 4 miedos, pero hay uno que es como nuestro centro. Ese es el Yo miedo. caí, pero así con mucho, 10 en el miedo a enfrentar. del 44 Mucho sí. al final, del 44 al final, Miedo a morir. 1, 2, 3, 4. Yo no tengo miedo a morir. Sí, eso, no te olvides que son miedos muy inconscientes. A nivel consciente nosotros Como no entiendo lo que es la muerte, son miedos inconscientes. tengo. Por eso hacemos este test. Más claro. Porque si fuera tan sencillo ubicarnos en el miedo básico, sí, el miedo mío es este. Pero esas preguntas te dan pautas para decir, bueno, en estas situaciones, si vos actúas así, o un sí o un no, es como tu miedo clave. Yo soy el miedo a perder. Ese Caíste vos Y también. yo también caí en eso y no pensé, ¿viste? no, por eso te ayuda. El porque- miedo a perder dominio o control. ¿Y vos? Y el miedo, yo tengo del 1 al 14, 6 Sí. a perder. A perder, claro. El segundo, 15, enfrentar. enfrentar. Del 15, 28, 2. Del abandono, 1. Y a morir, 2. Así que lo claro tuyo es miedo a perder. A perder. Sí, Fueron 8. sí, sí. Yo que te conozco, sí. El mío 8, che. Ratito lo re. No lo material. Qué raro. Lo No, material el me miedo a importa. perder no tiene que ver con No, lo material. no, perder en todo. perder Es el todo, dominio, el control. Claro. Sí, Es exacto. eso. A eso. Porque eso es lo que tiene el alfa, el poder sobre la manada. Y teme ser sustituido o sea, en el arquetipo, ¿no? Estamos Sí. hablando de la persona alfa. Claro. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es necesario hacer el test? Porque nosotros no nos damos cuenta en forma consciente cuál es nuestro miedo. Porque es inconsciente, justamente por eso. Pero las preguntas tienen que ver con el miedo. Por eso el test es interesante. Porque incluso llegas a saber que tenés un miedo que no esperabas. Como vos. Yo, Claro. yo no me miedo a la muerte. Ni idea. No le tengo miedo. Claro, lo que pasa es que también fue muy parejo. Cuando son muy parejos, que son las respuestas. Por ejemplo, en el caso de ustedes muy hubo una parejo. diferencia grande. Sí. Pero no, dice, no tengo miedo a morir, pero como se dice de la boca para afuera, pero el inconsciente No. Claro, es que te llevó a eso. Cuando vos Te sabes llevó lo a que es la contestar muerte, eso. ¿no? sí, a nivel consciente puede que no. Claro, ¿Está? el inconsciente Porque te no, llevó no a nos eso. olvidemos, ¿por qué tenemos que hacer estos test? Si nosotros lo tuviéramos tan claro, ni siquiera lo estaríamos conversando, porque ya lo hubiéramos racionalizado. No, ¿cómo voy a tener miedo a morir? ¿Cómo voy a tener miedo a perder? ¿Cómo voy a tener miedo a enfrentar? Como lo que estás planteando vos, ¿cómo voy a tener miedo a eso si sé que la muerte no existe? No existe. Pero a nivel inconsciente, en nuestra primera infancia, como volvíamos a hacer recién, ese miedo se Ya instaló. te lo crearon. ¿Tá? Y lo tenemos ahí. Entonces, por eso tenemos que hacer un test. Y el que saltó, Claro. ¿Por qué es importante? Porque hay que observar ese miedo y saber. Todos tenemos los 4, vamos a ver. Sí, Hay que- sí, no- sí, sí. no- lo que pasa es que hay uno que en mayor manda. medida, Hay uno que manda, hay uno que es clave. Que vos contestás casi todo sí, o por lo menos de 6 para arriba sí. En el caso tuyo, como es tan parejo, no está definido exactamente por uno nomás, que podría ser ese. Pero bueno, para eso es el test, ¿viste que es interesante? Bueno, para los que nosotros tenemos el miedo a perder, lo ideal es hacer ejercicios de aceptación y de destraumatización. Esperá que se me tocó a mí. ¿Viene a perder qué? Ejercicio. De aceptación y desdramatizar. ¿tá? Aceptación. Esos son los consejos que dan para las personas que tienen miedo a perder. Desdramatización. Desdramatizar.
No me da. Está insoportable, no sé qué le pasa. Déjame escribir. Quiere saber qué llamar la atención. Claro. Bueno, en el miedo a enfrentar, ahí hay que trabajar una ayuda específica para limpiar trauma. En el miedo a enfrentar. Y yo, el miedo a morir, porque yo qué sé. Claro, ahí ellos dicen que bueno, ahí es bastante complicado porque hay que tener una terapia. Bueno, y o sea, cualquiera de los 3, 4 miedos necesitan de una limpieza mental. Pero ¿qué pasa con la limpieza mental? Que ahora vamos a las soluciones a los miedos. Cuando somos niños, nosotros no tenemos toda esa carga de información. Claro. Entonces cambiamos fácil una cosa por la otra. O sea, nos damos cuenta que esto no sirve y ya metemos lo otro. Porque por prueba y ensayo. Si nos golpeamos, por ahí no. Si nos pegan, por ahí no. Pero cuando nosotros somos adultos, ya tenemos todo un bagaje informacional. Entonces nos viene algo nuevo, una información que dice trauma está mal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos al campo, a la base de datos, Analizar todo. Analizamos. Bueno, ahí me pasó esto, me pasó lo otro. Entonces sí, esta información la acepto. Entonces es un proceso más lento. O sea, por eso existe a veces la ley de saturación. A veces tengo que darme tanto contra la pared para terminar aceptando una información nueva. Porque para nosotros cambiar mentalmente es muy difícil. Estamos muy adaptados a lo que pensamos y creemos mucho en la zona de confort. Más vale conocido que bueno por malo conocido que bueno por conocer. Claro. ¡Qué espantosa la creencia limitante! ¿Cómo más vale bueno conocido que bueno por conocer? Al que madruga Claro. no ayuda. O más vale pájaro en mano que mil volando. Sí. Esas son creencias limitantes que además nosotros no queremos cambiar. ¿Entendés? Ahí viene todo eso. Explica que la mente limpia es así. Bueno, el miedo a perder la situación del miedo a perder es agredir y tener inseguridad, orgullo y problemas de relación. En general, la persona que se siente con ese miedo agrede. Desde el punto de vista, siempre estamos hablando del inconsciente, ¿tá? Porque si fuera consciente sería otra historia. La persona que tiene miedo a enfrentar siente frustración interior, inseguridad, timidez, baja autoestima, debilidad y escasez. La que tiene miedo a enfrentar. Después, la que tiene miedo al abandono tiene situaciones, la reacción es la protección, celos, posesividad, problemas de ubicación. Y el miedo a morir son personas que tienden a evadir, son desconfiadas, tienen fobias y muchos problemas de salud. El miedo a morir. Pero eso yo siempre recuerdo que es inconsciente. Pero ¿por qué tantos estos elementos? Para que lo puedas identificar. Y por lo tanto, ser capaz de cambiar la información ahí. Por ejemplo, el que tiene miedo a morir tiene que entender que la muerte no existe. No existe. Claro. Bueno, lo de la reacción psicosomática ya lo vimos, ¿no? Las reacciones, la adrenalina. Bueno, entonces una de las formas de la autoobservación es como que uno puede hacer ejercicios como esto. ¿Qué temes perder de lo que tienes? O puedes incluir todo, lo que tienes, tu familia, porque ahí entonces nosotros podemos ir yendo un poquito más específico en el miedo, de lo que tienes, ¿qué tienes miedo a perder? Entonces hacer una lista, porque todos tenemos miedo a perder algo. Los miedos los tenemos todos, todos. A mí. Bueno, y lo mismo para los otros 3. Miedo a enfrentarte, o sea, hacer una lista personal. ¿A qué tienes miedo a enfrentarte? ¿Qué te hace que te apegues a las personas? ¿No? El miedo al abandono. ¿Qué te hace que evites el peligro? El miedo al abandono está asociado a los apegos, por ser abandonados. Esto es un egoísmo inconsciente. No necesariamente tenemos los 4 miedos, pero, o sea, hay uno más importante que todo. Porque todos tenemos de alguna forma en algún momento miedo a enfrentar, miedo a morir, miedo al abandono. Aunque lo más importante sea el miedo a perder. Bueno, ¿qué sientes físicamente al perder lo que tienes? ¿Qué sientes? O sea, primero definir qué a lo que. Y segundo, qué siento en una situación donde tengo que enfrentarme con algo del que tengo miedo, o pierdo algo, o me abandonan, o me presento una situación donde siento que puedo morir. Porque ahí primero definís el miedo y después qué le hace sentir el miedo. Son cosas diferentes. ¿Viste? Incluso es importante las reacciones físicas.
como la adrenalina, los dolores, las situaciones que se dan en los ataques de pánico. ¿Mm? Y bueno, podemos desactivar el miedo subiendo la energía, pero para desmantelarlo es necesario cambiar la información, hacer un programa mental. Por eso estos ejercicios sirven para eso, para identificarlo y decir, bueno, no tiene sentido que esté cambiando las cucarachas, por ejemplo. Sí. Hay unas frases que, como para terminar, dice que nada puede hacer que pierda mi paz. No existe situación alguna ante la que pierda mi paz. Yo pienso en paz, mi paz es invulnerable y mi serenidad es permanente. Mi felicidad no depende de nada. Y tenemos al final, a ver, los ejercicios de comprensión, a ver si los saco, están acá. Ejercicios de comprensión. Bueno, a ver, ¿cómo puedes saber si hay sistemas de defensa? Por la reacción. Totalmente irracional. Hacer reactivos. Bueno, esto es un resumen de todo lo que vimos. ¿Qué tipo de reacciones físicas sentimos ante el miedo? Eso se sabe, ¿no? Por ejemplo, el corazón. Empieza a latir rápido. Se suda, el estómago, como que o sea, se disparan todas las glándulas porque genera esa adrenalina. Esas son otras formas de identificar que estás ante una situación de miedo. ¿Qué tipo de alteraciones mentales experimentas ante el miedo? Bueno, las fobias, los gritos, hay de todo tipo. ¿Cómo puedo diferenciar mis distintos tipos de miedo y cómo puedo reconocer los sistemas inconscientes de defensa? Bueno, los tipos de miedo estuvimos viéndolo ahí. ¿A qué cosas le tenemos miedo? Eso nos permite diferenciar los tipos de miedo. ¿Cómo puedes saber qué tipos de traumas existen en la mente? También por las reacciones, por qué perjuicios causan los traumas, ya sabemos. Físicos, enfermedades e incluso mentales, ¿no? Como la timidez, la apatía, los celos, la positividad, todo lo que... Bien. Bueno, espero que les haya sido útil los traumas. Sí, sí, yo recién me entero. No tenía ni idea. Que no era solo